No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una tregua que nace muerta, una reunión sin los principales protagonistas, nuevo presidente del Congreso Judío Mundial, la marcha gay por fin en Tel Aviv y las contribuciones científicas históricas en Al-Ándalus son los temas que ocuparán nuestro informativo hoy. Empezamos en la Autoridad Nacional Palestina. Representantes de Hamás y Al-Fatah concertaron el lunes por la mañana una nueva tregua, tras una jornada de violencia en la que murieron 3 personas, que se vio alterada después de que unos desconocidos dispararan contra la casa del primer ministro palestino, Ismail Haniyeh. Tras el nuevo alto el fuego, logrado con la mediación de funcionarios egipcios destacados en Gaza, Haniyeh exhortó a las milicias a abandonar las calles de la ciudad para permitir la jornada de exámenes de bachillerato en las escuelas. No obstante, pese a este llamado, testigos relataron que milicianos armados registraban los documentos de peatones y automovilistas y que algunos francotiradores seguían en los tejados, presagio de la frágil situación. Y de hecho siguen los muertos. De todos modos, yendo antes de esta tregua, el domingo fue una jornada de violencia en Gaza, murieron en ella 3 personas, entre ellos el imán de la mezquita central. También 12 resultaron heridos y, bueno, según evaluaciones atribuidas a la radio pública israelí, por la radio pública israelí a funcionarios del Ministerio del Interior de la Autoridad Nacional Palestina, desde que Hamás asumió el poder tras las elecciones de enero del 2006, más de 200.000 palestinos han abandonado Gaza y Cisjordania. La mayoría marcharon con destino a Egipto y a Jordania. La situación es realmente insostenible para los palestinos, a pesar de la violencia entre las facciones. La yihad islámica intentó aprovechar, disparó ayer por vez primera en los últimos 3 días, 5 cohetes Qassam contra el sur de Israel, sin consecuencias afortunadamente, y era evidentemente, sin ningún tipo de complejos, una maniobra para atraer la reacción militar que ponga fin a las luchas internas en Gaza, ya que en cuanto se detienen un poco o desciende la presión israelí, Al-Fatah y Hamás se atacan entre ellos. Por otra parte, en Cisjordania el ejército israelí detuvo en una redada nocturna 21 palestinos, en su mayoría militantes de Hamás, según las mismas fuentes militares informaron. Bueno, vamos a hablarles a continuación de una reunión muy esperada, o por lo menos se supone que tiene que venir a traer alguna solución a la situación de Oriente Medio, una reunión que organiza el cuarteto, que como recordarán está compuesto por los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. Sin embargo, todavía no parece perfilarse exactamente el tipo de reunión. Al cierre de esta edición, ni el primer ministro israelí Ehud Olmert ni el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas habían sido aún invitados a la reunión entre ambos propuesta por el Cuarteto de Madrid para el próximo 25 de junio. Los esfuerzos para reactivar el proceso de paz en Oriente Próximo sufrieron un serio revés el pasado jueves, cuando Abbas desconvocó una reunión con Olmert debido a que, según fuentes palestinas, Israel rechazó todas sus peticiones en las reuniones preparatorias, lo que aseguraron convertía en inútil la entrevista. Sin embargo, horas después de la desconvocatoria, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino anunció que el Cuarteto de Madrid propuso una reunión entre Abbas y Olmert para el próximo día 25 en El Cairo. Sí, pero ninguno estaba invitado ayer, como les decíamos al cierre de esta edición, de manera que esto es como organizar una boda y no invitar a los novios. Washington y el Cairo sí confirmaron la reunión. Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino espera que también participen en la reunión representantes de la Liga Árabe y el portavoz aseguró que los diplomáticos europeos preparan la reunión ya mismo. Sin embargo, como les decíamos, Olmert y Abbas no habían recibido ninguna invitación. Por otra parte, un colaborador del presidente palestino anunció que Mahmoud Abbas se va a reunir con el recién elegido presidente francés, Nicolas Sarkozy, el próximo 18 de junio en París. No había confirmación oficial por parte de la oficina de Abbas, sin embargo, bueno, pues parece ser
que así va a suceder, y veremos si Sarkozy, con estas ganas y esta voluntad que tiene de renovar toda la política exterior, puede hacer algo realmente convincente para lo que está sucediendo en Oriente Medio. Bueno, tenemos presidente nuevo. El empresario de la industria de cosméticos y coleccionista de arte Ronald Lauder fue elegido el domingo como presidente del Congreso Judío Mundial y reemplazante de Edgar Bronfman. Lauder, de 63 años, salió electo por una amplia mayoría y deberá hacerse cargo del ejecutivo de uno de los organismos más importantes del mundo judío. El nuevo titular del Congreso Judío Mundial obtuvo 59 votos a favor y 17 en contra en la sesión de la Junta Directiva de la organización llevada a cabo en Nueva York. Si recuerdan, Bronfman dimitió el pasado mes, renunció al cargo de forma repentina después de haber estado al frente de la entidad durante 28 años. Su decisión llegó como una reacción a una intención de escisión del mismo organismo, y bueno, quedaron en el camino a sucederle Mendel Kaplan o uno de los hijos del mismo Bronfman, Matthew Bronfman, que declaró sus intenciones de hacerse con el cargo y de continuar con el trabajo de su padre. Sin embargo, Lauder acusó a Matthew de carecer de experiencia y de familiaridad con el mundo judío y declaró que era inconcebible su postulación a la presidencia, ya que esto era como una movida monárquica que responde a intereses estrictamente privados, dijo el flamante presidente Ronald Lauder. Por otra parte, el presidente del Congreso Judío Europeo, el francés Pierre Besnénou, ya había presentado un ultimátum en el que decía que se tenía que elegir ya mismo un nuevo presidente para la Comunidad Judía de Madrid, y que se tenía que llevar a cabo inmediatamente esta elección, con lo cual se ha cumplido como él quería. Por cierto, que Besnénou fue Legión de Honor hace poco en Francia. Pasamos a otro tema polémico, la manifestación, la marcha del orgullo gay, que ya saben que todavía no se sabe si se va a poder celebrar en Jerusalén o no. Sin embargo, sí se pudo celebrar en Tel Aviv. Miles de personas participaron el viernes en Tel Aviv en la marcha del orgullo gay, a pesar de las protestas de algunos militantes de la extrema derecha y de grupos ultraortodoxos que los tachaban de antisemitas. Tel Aviv celebra la marcha del orgullo gay desde 1998 y varios días atrás las banderas arcoíris del movimiento por los derechos de los homosexuales empezaron a ondear junto a las de Israel en el paseo marítimo. Mientras tanto, al cierre de esta edición, no se sabía aún si una manifestación similar podrá celebrarse este mes en Jerusalén, como está previsto. Bueno, esta noticia que pudimos leer en Radio High, elaborada por Radio High, explicaba además que los intentos de celebrar actos similares en Jerusalén han levantado muchas ampollas, que el Parlamento israelí aprobó hace unos días en primera lectura 2 proyectos de ley, uno para prohibir manifestaciones homosexuales en la ciudad, en lo que llaman la Ciudad Santa, en Jerusalén, otro para impedirlas en todo el país. Bueno, en primera instancia, todavía que primera lectura queda muchísimo para que esto fuera aplicado, pero bueno, también destaca la nota de Radio High que los miembros del Tribunal Rabínico del grupo La Comunidad Jaredí decretaron que tanto a los participantes en la marcha como a los policías que se dediquen a resguardar los perseguiría la desgracia. Por su parte, Olmert indicó en un comunicado que no considera Jerusalén el lugar adecuado para este tipo de actos por las sensibilidades tan particulares en la ciudad, pero también dijo que no cree que se deban prohibir por ley. Por su parte, el Centro de Pluralismo Judío advirtió que la ley es un duro golpe para la democracia que acerca un poco más a Jerusalén al fanatismo religioso y a la intolerancia. Sin embargo, pese a las protestas que hubo en la calle, la marcha del orgullo gay se celebró en perfecta normalidad en Tel Aviv, la gente disfrutó y empezó en la plaza Yitzhak Rabin, concluyó frente a la playa. Bueno, dejamos esto aquí, seguiremos pendientes de ver si se puede celebrar o no en Jerusalén. Nosotros avanzamos, vamos a hablarles de 100 expertos que van a analizar las últimas aportaciones científicas a la cultura de Al-Ándalus. El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba acogerá del 25 al 27 de junio el 13º Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Judeo-Árabes, en el que unos 100 expertos llegados de todo el mundo expondrán las últimas contribuciones científicas sobre la cultura de Al-Ándalus. Según la información facilitada por el consistorio, este encuentro, que recibió el apoyo de la última Junta del Gobierno local, contará con la asistencia de unos 100 expertos llegados de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Israel, Italia, Eslovenia y Rusia, entre los que se cuentan 2 rectores de universidades americanas y varios decanos de facultades europeas. El Congreso cuenta con la organización y patrocinio de la Sociedad de Estudios Judeo-Árabes, el Ministerio de Cultura, la Universidad de Córdoba, la
Fundación Prasa y el Ayuntamiento de Córdoba. Y según la documentación aportada, el Congreso tiene periodicidad bianual y está considerado como el más importante sobre la cultura de Al-Ándalus a nivel mundial. En él se exponen y se discuten las últimas contribuciones científicas sobre la temática. La Sociedad de Estudios Judeo-Árabes fue fundada en Chicago en 1984, cuenta con más de 200 miembros de varios países y es el principal foro de discusión mundial sobre todo lo relacionado con la cultura judía medieval en lengua árabe. En esta ocasión decidieron celebrar en Córdoba el encuentro porque, según dijeron, es el lugar que representa mejor el marco posible, de los existentes en España. Así se recordaron algunas figuras emblemáticas como Ben Yanan en el siglo XI. También se habló de Yehuda Halevi y, por supuesto, hablaron de la presencia de Maimónides en Córdoba. Y dejamos aquí esta parte científica, casi esta primera parte del informativo. Venimos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos con noticias para esta nueva semana. Te acabo de pisar una noticia hábilmente, me he dado cuenta. No, bueno, es que es una noticia que cubre varios ámbitos y entonces son las contribuciones científicas a la cultura. Entonces estamos ahí entre la cultura, la ciencia, el arte y todas estas pido mil disculpas, definiciones indefinibles, pero no importa. Tenemos una agenda muy completita para comunicar a los oyentes de Radio Sefarad. Si te parece, empezamos con este viernes 15 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Se va a presentar una nueva asociación cultural y de amistad con el pueblo judío que se llama Encuentro o Afgasha, y la van a presentar don Gustavo de Aristegui, que es el diplomático y senador del PP en las Cortes y que seguramente habrán oído en alguna reseña, una entrevista en Buenos Aires, y nuestro corresponsal Rodolfo Klickman. Exacto. Ajá. Y don Gustavo Bueno Hijo, que es un filósofo, y esto, bueno, está presidido, convoca la comunidad israelita Principado de Asturias a través de su presidencia que ostenta Aida Oseransky. Bueno, ese es el viernes 15 de junio. Pues el 16, que es el sábado siguiente, pues todo ese fin de semana la Generalitat Valenciana y la Fundación Jaume II el Just organizan un encuentro de las tres culturas en el monasterio de la Valdigna, en Shimat de la Valdigna. Y entonces, dentro de este encuentro de tres culturas, por supuesto, estará la cultura judía y se organizará un Shabbat judío. Y entonces se presentará un libro sobre los judíos valencianos y la cartografía, va a haber una ceremonia de Abdalá, un mini concierto de música judía y con una cena kasher, etcétera, etcétera. Todo esto organizado por la comunidad judía Aviv de Valencia. Eso era el 16, pues una vez pasado ya el domingo, el lunes 18, los que vivan en Venezuela van a poder disfrutar de la Semana Sefardí de Caracas, un evento anual que llega a su 10ª edición, que cubrirá toda la semana del 18 al 24 de junio presentando, ellos dicen, a nuestros jóvenes talentos. Bueno, va a haber un acto inaugural con el presidente, los presidentes entrantes, salientes, etcétera. Luego el martes va a haber un concierto de canciones sefaraditas. El miércoles la proyección de una película llamada Elipsis, presentada por su director Eduardo Arias Naz. Y el jueves, 2 visiones de la diáspora a través de la poesía con Sonia Chacrón y Jacqueline Goldberg. Y luego el viernes y sábado, pues actividades más relacionadas con la religión y con la gastronomía. En esa misma semana, que en Caracas empiezan las actividades el lunes hasta el viernes, pues el martes 19, los que estén en Barcelona podrán proseguir con el seminario de Kabbalah que organiza el rabino Haim Zuckerberg y que esta vez va a tratar sobre la mente y el universo. Y se confirma que tendrá lugar el 19 de junio, como he dicho, de 19:30 a 22:30 en el Gran Hotel Catalonia de la calle Balmes, pero no la de Madrid, de Barcelona, 142. Por último, y como siempre no podía faltar a nuestra cita algo aragonés. ¡Hombre, Aragón! Pues el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y la Comisión de Mujeres Abogadas invitan a la conferencia coloquio sobre el tratamiento de la mujer en la cultura judía. Mira tú por dónde van a disertar
una que es profesora titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Zaragoza, que es una conocedora del tema judío, como Asunción Blasco Martínez, y una psicóloga y analista especialista en cultura judía, que se llama Malca González Bayo. Esto va a tener lugar en el Salón de Actos del Colegio del Colegio de Abogados de Zaragoza, en la calle Don Jaume I de número 18 de Zaragoza, el 21 de junio, que me olvidaba decirlo, que es el jueves, a las 18:30 de la tarde. Yo creo que deberíamos hacer aquí un rincón maño, ¿no? El rincón aragonés. El rincón aragonés, no faltan a la cita, siempre tienen algo organizado. Y desde luego no le vamos a criticar, sino invitar a las otras comunidades y ciudades que participan en la red de juderías que tomen la misma iniciativa que la Capital Manía. Sí, porque a ti te dan trabajo, los aragoneses, con tanta actividad. En fin, Jorge, muchas gracias. Mañana más, a ver qué es lo que encuentras que ocurre en Aragón. Te desafío a ver si hay algo nuevo en Aragón para muy mañana. Vengo al rincón de Iguit. Iguit, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿Algo serio? Muy serio, como Real Madrid. Oh, Real Madrid. De mucha actualidad, ¿no? Creo que sí. Sí. El equipo de Real Madrid visita Israel como invitado del Centro Pérez para la Paz. El futbolista Beckham no acompañará a su equipo porque, según él, han sugerido diferencias entre el jugador y la dirección del centro invitado. El resto del equipo no ha puesto ningún obstáculo. Sin embargo, el Real Madrid llegará a Tel Aviv el día 19. Tras su aterrizaje, el equipo se encontrará con niños palestinos e israelíes. Un partido amistoso tendrá lugar entre el equipo líder español y el equipo llamado Equipo para la Paz, formado por niños palestinos y niños israelíes en el estado de Ramat Gan. El Real Madrid asegura que su visita a Israel acuden para apoyar las metas políticas del Centro Pérez para la Paz, para alcanzar el fin de la hostilidad entre Israel y los palestinos. Ron Pundak, director del Centro Pérez para la Paz, ha dicho que la ausencia de Beckham no alterará la excepcional del evento y la importancia de la visita del club más importante de España. Jugadores de la importancia... Hay que ser políticamente correcto. Uno de los clubes más importantes de España. Bueno, jugadores importantes como Raúl, Van Nistelrooy, Guti y otros. Van Nistelrooy será Van Nistelrooy. Sí. Algo así. Es que te veo poco puesta en fútbol, ¿eh? Ay, no has pasado este fin de semana pegada al informativo. No, yo seguro que sí. ¿Y qué más? ¿Y quién más iba a estar? También está Guti, otros también muestran su voluntad de jugar el partido por la paz, en que la celebración del encuentro será un éxito. Bueno, pues a mí no me queda claro con quién está peleado Beckham, si con el Real Madrid o con los israelíes que lo invitan. Yo creo que ya está pensando en América. No, te veo muy puesta. Ya sabes que en Beckham sí. En Van Nistelrooy no, pero en Beckham sí. En fin, Irit, muchas gracias. Mañana espero algo de fútbol también, si a ser posible. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos con lo de siempre. El conflicto, los enfrentamientos entre Hamás y Fatah se sigue cobrando víctimas. También hablaremos de mensajes conciliadores hacia Siria por parte del primer ministro israelí. Les hablaremos, por supuesto, de las internas laboristas, también de una especie de resarcimiento económico para los esclavos del nazismo y del visitante 1 millón del Museo del Holocausto en Berlín. Empezamos en la desolada Autoridad Nacional Palestina. 17 palestinos murieron en el último brote de violencia entre los movimientos Fatah y Hamás en la Franja de Gaza, donde estallaron obuses de mortero cerca de la oficina del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y sobre la casa del primer ministro Ismail Haniyeh. La presidencia palestina acusó a los líderes de Hamás de tratar de llevar a cabo un golpe de Estado, mientras que Hamás exigió que las fuerzas de seguridad de Fatah abandonen sus posiciones en Gaza. Fatah amenazó el martes con retirarse del gobierno de unión dominado por Hamás, tras la más reciente ola de violencia partidista.
Durante la noche no dejaron de oírse disparos y las calles de Gaza estaban desiertas el martes por la mañana, a excepción de los combatientes que estaban armados, apostados en varios puestos de control y en los tejados. Son 17 los palestinos muertos desde el lunes y hubo una de las víctimas que es sobrino de Abdelaziz Rantisi, como recordarán, ex jefe de Hamas, que fue asesinado por Israel en el 2004. También Hamas secuestró a dos técnicos de la televisión palestina en una estación de transmisión en Gaza, dinamitaron el edificio porque acusan a esa cadena de vínculos con Fatah. En varios barrios, varios alumnos que pasan los exámenes de fin de bachillerato han tenido que ser transferidos a otros centros para poder pasar los exámenes. Desde el 7 de junio, fecha desde han muerto en este momento 23 personas. Al cierre de esta edición eran 23 personas desde el 7 de junio los muertos. En fin, la situación se va caldeando más, si cabe, y ni siquiera las treguas que se firman, los altos el fuego, parecen poner freno a la situación de fratricidio que se está viviendo en estos momentos en la Franja de Gaza. Seguimos, les vamos a hablar de las relaciones entre Israel y Siria. El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, transmitió un nuevo mensaje a Siria sobre la posibilidad de renovar las negociaciones de paz entre ambos países. La noticia fue publicada el martes por el diario Haaretz y aparece poco después de que funcionarios israelíes confirmaran en los últimos días que su país estaba utilizando canales secretos para evaluar si las conversaciones estancadas desde el 2000 podrían recomenzar. Olmert ha dejado claro en anteriores mensajes que Israel tiene voluntad de retirarse de los Altos del Golán, tomados en la Guerra de los 6 días, pero ha pedido a cambio que Siria corte sus lazos con Irán, Hezbollah y los grupos terroristas palestinos. Cosa que no está tan claro que vayan a hacer. Lo cierto es que también, según muchos analistas, los Altos del Golán, sobre todo los acuerdos con Siria, son la última baza que le queda a Olmert para poder defenderse ante un pueblo cada vez más enfadado y enfurecido con sus gobernantes. Precisamente de los posibles futuros gobernantes vamos a hablar en la siguiente noticia. Se celebraban las internas, la segunda vuelta en el Partido Laborista. El Partido Laborista israelí, con más de 100.000 afiliados con derecho a voto, elegía ayer a su nuevo líder, en la segunda vuelta de unas primarias en las que competían el general retirado y ex primer ministro Ehud Barak y el almirante retirado Ami Ayalon. El último sondeo, elaborado por el canal 10 de la televisión israelí, daba la ventaja a Barak con un 46% de los votos, en tanto que Ayalon obtendría un 39%. Ambos candidatos fueron los vencedores de la primera ronda de las primarias el pasado 28 de mayo, en las que descalificaron al actual dirigente laborista y ministro de Defensa, Amir Peretz. Al cierre de esta edición no teníamos todavía los resultados de quién es el ganador, así que es muy probable que sepan ustedes mucho más hoy escuchando las noticias que nosotros a la hora de estar dándolas. Sin embargo, sí que destacamos algunos de los comentarios que hacían analistas ayer en Israel. Uno de ellos destacaba que si las conclusiones del informe Vinograd no son demasiado duras, el Partido Laborista, sea cual sea el ganador, seguirá al lado de Olmert. Sin embargo, que si es muy duro contra el primer ministro, pues probablemente sea quien gane en el Partido Laborista, pues se desvincularán del gobierno. El próximo, quien haya ganado, es el próximo ministro de Defensa de Israel. Sin embargo, Amir Peretz probablemente pase un segundo plano y siga en el Ejecutivo dirigido por Olmert, probablemente, decían todos, en una cartera social, que no hay que olvidar que al fin y al cabo Amir Peretz llega del Histadrut y sería un poquito más en su camino. Bueno, seguimos. Vamos a cambiar de escenario, vamos a ir al pasado, vamos a hablar de cómo se van saldando, si se puede decir que se pueden saldar, algunas deudas. Alemania saldó el pago de indemnizaciones a los antiguos esclavos del nazismo, cerca de 4.400 millones de euros para más de 1,5 millones de supervivientes, cerrando así la última deuda del cómputo global de 67.000 millones de euros que ese país habrá pagado desde la posguerra por los crímenes del Tercer Reich. La canciller Angela Merkel admitió, sin embargo, que los pagos son apenas una indemnización simbólica ante el sufrimiento de millones de personas que no sobrevivieron al martirio u otros que sí lo hicieron, pero con heridas físicas o psíquicas que padecen hasta hoy. El presidente alemán Horst Kohler y la canciller Merkel cerraron así el camino emprendido en 1998 a iniciativa del entonces canciller Gerhard Schröder para saldar esa deuda tardía con los antiguos trabajadores forzados. Se estima que el Tercer Reich empleó unos 10 millones de trabajadores forzados que fueron entregados por el régimen nazi como mano de obra, preferentemente a la industria armamentística, pero también a otro tipo de instituciones, incluida la Iglesia.
Se localizaron de ellos, identificaron más de un millón y medio de supervivientes, la mayoría en territorio de la antigua Unión Soviética. Hasta hace poco tiempo estas víctimas no se tenían demasiado en cuenta. Los colectivos de víctima del resto del mundo ya han sido indemnizados a través de distintos paquetes acordados durante la posguerra y años posteriores con las potencias aliadas, Israel y la mayoría de países europeos, incluida Polonia. Por parte de la Jewish Claims Conference, también en nombre de las víctimas, habló en el Palacio de Bellevue, que fue donde se organizó esta comunicación de que se había puesto ya se había pagado. Pues habló, como les decía, Noah Flug, que fue superviviente del gueto de Varsovia, también de Auschwitz y ex esclavo del nazismo, y habló de la imposibilidad de compensar con dinero los sufrimientos de él, los de su esposa, que estaba presente en el auditorio, y lo de todos aquellos que han pasado por el Calvario. Agradeció, sin embargo, la excepcional tarea de confrontación con el pasado realizada por la Alemania actual, y de esto hemos hablado en muchas ocasiones, como Alemania es probablemente de los países que más se están mirando en el espejo y que más han asumido lo que hicieron, con todo el dolor que ello debe causar también para ellos. En fin, seguimos. También vamos a seguir hablando precisamente del esfuerzo de contemplarse en el pasado, con todo lo monstruoso que uno puede ver reflejado en ese espejo. El Centro de Documentación e Información del Monumento a las Víctimas del Holocausto, en Berlín, ha recibido ya a 1 millón de visitantes, 2 años después de ser inaugurado. El ministro alemán de Cultura, Bernd Neumann, recibió ayer a la visitante 1 millón, la escolar Christa Bolívar, y resaltó la importancia de que los visitantes futuros sigan siendo informados sobre el capítulo más oscuro de la historia de Alemania. En el Centro de Documentación hay miles de biografías de víctimas del Holocausto, así como cientos de películas y ofertas pedagógicas especiales para grupos escolares. En palabras de Neumann, es importante que en el futuro los visitantes jóvenes recuerden y sean adecuadamente informados sobre el capítulo más oscuro de la historia de Alemania. En fin, de todos modos, de esto creo que Irit nos va a traer algo más, algo de estas noticias sobre el recuerdo, sobre el Holocausto, pero bueno, desde luego, interesante que tenga tantas visitas. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar un poco de cultura junto a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, con noticias fresquitas. ¿De Aragón? No, de Aragón no tengo nada, pero tengo de cine, de teatro y de cosas muy interesantes. Pues empecemos por cine, si te parece. Pues muy bien, bueno, algo que ya se sabe en toda España, que Woody Allen finalmente ha llegado a Barcelona para rodar su nueva película, que va a estar protagonizada por nuestra Penélope Cruz y Javier Bardem, y también Scarlett Johansson, que ojalá también fuera nuestra. Llegó el lunes acompañado de su esposa Sun Ji y sus 2 hijas, y se fue a ver la Torre Akbar, pero no es porque no se viera, porque la torre se ve de toda la ciudad, sino porque ahí está la productora de la película. Y del jueves, este jueves 14, le van a dar el doctor honoris causa por la Universidad Catalana Pompeu y Fabra, la UPF, en el auditorio del Campus Ciudadela. Y aducen el Consejo de Gobierno de esta universidad que se le dan por haber aportado una mirada original y personal sobre el mundo, y en reconocimiento al conjunto de su cine, que representa un puente entre la tradición cinematográfica norteamericana y europea. Pues tal como lo dicen ellos, yo no tengo lo que agregar, está muy bien dicho. Me parece muy bien, pero me extraña que Woody no me haya llamado. No, pero sabes que hasta que haga la próxima película no se sabe si es en Madrid o en Valencia, entonces ya lo mismo. Cuando se decida en qué ciudad ya veremos. Y seguimos con cine, esta vez con cine de menos presupuesto, con cine latinoamericano, que se presenta en la Casa América de Madrid, en la sala que se llama Cine Iberia, del 18 al 21 de junio. Hay como un ciclo de jóvenes talentos. El 18 hay un encuentro, un diálogo con los cineastas a las 8 de la noche. Uh-huh. Y el día 19 empiezan ya las actividades. Hay una clase magistral de Alejandro González Iñárritu, que es el de Babel, Amores Perros, 21 gramos. Tú sabes mucho más que yo de esto. Es a las 7:30, y luego hay una película que se llama Toro Negro, que es de Pedro González Rubio y Carlos Armelia, perdón. Sí, ellos presentan, es que me he leído la noticia antes, así, ellos presentan cada uno de los cineastas que vienen 3, son Iñárritu, viene también Daniel Burman,
que por argentino, y Víctor Gaviria, el director colombiano. Y cada uno presenta un joven talento. Y al día siguiente, bueno, entonces las presentaciones son a las 7:30, la película a las 9. El día 20, el miércoles, pues el que presenta es Daniel Burman y la película se llama Vida en Falcón, de Jorge Gagueiro. Y el día 21 presenta Víctor Gaviria una película de Javier Mejía llamada Apocalipsis. Esto en el Casa América, no se lo pierdan. El nivel es muy alto. De primer nivel, además van a hablar de cómo Mira, por ejemplo, el proceso creativo. Claro, por ejemplo, Daniel Burman, el día 20, su charla es sobre cómo nacen las historias. Algo que seguramente a ti, Masha, te hace mucha ilusión. Seguro, yo desde luego voy a intentar estar. Bueno, y pasamos aquí a actividades caseras, domésticas, en Hebraica de Madrid. Y entonces lo primero que vamos a anunciar es que el miércoles 20 de junio a las 20, el 20 a las 20, fácil de acordarse, en Hebraica van a dedicar un ciclo al nacimiento y gloria del teatro judío. Esto está presentado por varias razones. Una de ellas es que la nueva agenda de Sefarad de Editores se dedica el año judío de 5768, el próximo año, al teatro judío. Y son 100 años, se cumplen de la muerte de Abraham Goldfaden, el dramaturgo considerado el padre del moderno teatro judío, ya que él formó la primera compañía de teatro en Rumanía. Y también se va a presentar una película relacionada con esto, que se llama La herencia de Goldfaden, del director rumano Radu Gabrea, que dura unos 60 minutos y está subtitulada en español para todos los que no sepamos rumano. Y va a haber una charla en la que intervendrán Abrasha Rottenberg, el escritor, la traductora Roda Enel de Abacasís, el editor Horacio Cohen y el director del Instituto Cultural Romano Oria Barna. Luego, a la semana siguiente, el miércoles 27, a las 7 de la tarde, hay una charla sobre arqueología muy interesante. El título es un poco duro, lo digo, cultos de fertilidad en el área sudlevantina durante el periodo calcolítico. Pero detrás de todo detrás de esto se esconde que viene el director del Servicio de Antigüedades de Israel, Yanir Milevsky, y también estarán allí presentes Fernando Díaz Esteban, que es académico de Historia y presidente de la Asociación Española de Orientalistas, el profesor Jesús Gil de la Misión Arqueológica Española en Turquía Oriental, y el profesor Ángel Fuentes de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma. Sí, Ángel Fuentes lo hemos tenido un par de ocasiones en la radio. Bueno, de lo que se va a hablar, los cultos de fertilidad, me imagino que son todas estas tipo vírgenes y Venus de Beisenthal, o como se llame. Pero tú no sabes de cultos de fertilidad en la época calcárea de... El calcolítico lo tengo un poco flojo. El calcolítico sí. Sí, a mí se me ha descalcificado el calcolítico, pero me iré a enterar. Y para completar, el sábado 30 a las 9, una nueva función del Cine Club de Hebraica con la proyección de una película que ya mucha gente conoce, que se llama Vete y Vive, de Radu Mihailianu, protagonizada por Yael Abekassi, Rochi Zem y Meski Shibru, que es una producción franco-israelí del 2005, que trata sobre unos refugiados africanos o una falaya que llegan durante la Operación Moisés a Israel, bueno, toda la historia esta. Así que, bueno, estas son muchas noticias de cine. Bueno, pues hay de todo. Muchísimas gracias. Hoy has estado muy cinéfilo, cineasta. Y hasta aquí con las noticias culturales. Con Jorge, muchas gracias. Venimos al rincón de Igit. Igit, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿de qué hablamos? Bueno, un tema a lo mejor un poco doloroso. Los campos de concentración nazi es posible que tengan que empezar a cobrar entrada a sus visitantes en un intento de recaudar fondos para su mantenimiento y para los servicios educativos y culturales que ahí se emprenden. Peter Dietz de Luz, presidente del Comité Internacional Dachau, dice que no va a ser fácil conservar los campos de otra manera, ya que el museo no puede cumplir con sus obligaciones y cometidos de acuerdo y educar a la juventud visitante en los horrores del Holocausto. Y añade, estamos acercándonos a la quiebra económica. Los museos de Buchenwald y Ravensbrück también se enfrentan a un problema parecido de falta de fondos. El Consejo Central Judío de Alemania está
escandalizado ante tal posibilidad y dice: se trata de cementerios y de oratorios y no está bien cobrar por rezar y orar a los muertos. Sí, lo que pasa es que es algo más, ¿no?, que un cementerio o un oratorio. Sí, es un museo, como sí, dice ahí. Por eso creo que hay algo más allá. De todos modos, supongo que ha llegado la hora de replantearse la gestión de este recuerdo de algo tan doloroso, y que a veces yo, con todo el respeto del mundo, a veces me da la sensación de que caemos en la trivialización, en la banalización. Sí. A lo mejor deben cobrar por partes, o sea, la parte de museo y educativa tendrá una entrada, pero el sitio de rezar no. Sí, lo que pasa es que si uno piensa que al fin y al cabo lo educativo es lo que realmente hay que aportar, ¿no?, para que la gente recuerde, para que la gente sepa. Sí. En fin, no sé, son estas cosas que un día uno piensa una cosa, piensa un ratito y puede pensar lo contrario en poco tiempo. Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel tiene ya un presidente oficialmente electo, el 9º presidente, y será el veterano conocido por todos, Simón Peres. También nos acercaremos hoy a hablarles de la difícil situación en Líbano. También nos acercaremos a Darfur. Les hablaremos de un nazi de paseo por Roma. Pero tenemos que empezar nuestro informativo en las calles de Gaza, donde los enfrentamientos siguen subiendo. Al cierre de nuestra edición, el último episodio del enfrentamiento en las calles entre los miembros de Hamás y Al-Fatah fue una explosión que destruyó la sede de la Seguridad Preventiva Palestina en el sur de Gaza, provocando al menos 11 muertos. Hamás exigió ayer a Al-Fatah que abandone en 48 horas toda la franja de Gaza. Algunos analistas hablaban ayer ya de 2 Palestinas, una controlada por Al-Fatah en Cisjordania con el presidente Abbas y otra controlada por Hamás en Gaza. Y a esta última le daban el nombre de la República Islámica de Gaza. Al cierre de esta edición, 24 eran los palestinos que habían muerto tan solo en el día de ayer. Miles de personas se atrevieron ayer, pudimos ver las imágenes en las televisiones, a salir a la calle. Civiles que salieron a la calle para exigir a los movimientos, a los dos, a Fatah y a Hamás, que pongan fin inmediatamente a la guerra civil. Gente desarmada enfrentándose a estos milicianos o terroristas que están sembrando de miedo todas esas calles. Hamás empezó por controlar el norte y el sur de Gaza y ahora pues está acercando poco a poco, y hay pocos focos de resistencia de Al-Fatah en el centro de Gaza. Precisamente el jefe del equipo negociador palestino dijo que son las horas más oscuras, peligrosas y deprimentes en la historia palestina. Entre otras víctimas destacamos 2 empleados palestinos de la Agencia de la ONU para la Ayuda de los Refugiados Palestinos que murieron el miércoles por disparos en Gaza, y el organismo dijo que va a suspender la mayoría de las operaciones ante estos combates internos que se desarrollan en el territorio. Mientras tanto, para evitar que dejen de ser internos, para ver si cuela, diríamos, Yihad Islámica disparó desde la franja varios cohetes al Qassam contra Israel. Afortunadamente no hubo consecuencias y bueno, pues era un intento para que Israel entrara y así a ver si pueden unir con un enemigo común a las fuerzas rivales en estos momentos. Sin embargo, el primer ministro israelí señaló que su país no va a intervenir, que quienes deberían intervenir, dijo, son los países árabes, que deben de hacerlo de algún modo, y también pidió, sorprendentemente, por primera vez, el despliegue de una fuerza internacional en la frontera de Gaza con Egipto para impedir de este modo el tráfico de armas. La portavoz de Judolmert, Miri Eisin, dijo a la agencia EFE, cuando le interrogaron sobre la posibilidad de que se cree una crisis humanitaria en la frontera con Israel, pues que si se crea dicha situación de peligro humanitario, Israel no la va a ignorar. Una situación que necesite, que requiera una respuesta, Israel no la ignoraría, dijo. El caso es que se están reuniendo en el gobierno israelí dentro de poco para analizar la situación en Gaza. Y el gobierno israelí está volviendo a formarse, están oyéndose nombres. Los nombres en sí no son nuevos, son los de siempre, pero que vienen a ocupar nuevas carteras. Pasamos a hablarles precisamente de la situación política en Israel.
El veterano Shimon Peres, de 83 años, fue elegido este miércoles presidente del Estado de Israel en una votación en el Parlamento que estaba seguro de ganar tras la retirada de sus dos rivales después de la primera vuelta. Tras declararse un eterno optimista, Peres afirmó que lo que Israel ha hecho en 60 años no lo ha hecho ningún otro país ni ningún otro pueblo, y manifestó que nunca ha perdido la esperanza de resolver todos los retos que su país tiene por delante. El presidente electo, que se presentaba como candidato del partido de centro Kadima, aseguró además que será presidente de todos los israelíes, sin distinción de origen étnico, creencias religiosas o ideales políticos. Sus palabras exactas fueron las siguientes: creo que todos juntos podremos llevar a Israel a superar los retos, y por todos me refiero a judíos y árabes, a izquierda y a derecha, a drusos, a circasianos y a todas las demás minorías, dijo. La presidencia israelí, como saben, lo hemos comentado en varias ocasiones, es una institución representativa, no tiene poder ejecutivo, aunque sí tiene la potestad de indultar a presos, entrega cartas credenciales a los embajadores y de designar, además designa las elecciones nacionales al candidato, tras las elecciones nacionales designa al candidato con más posibilidades para formar gobierno, e independientemente de todo es una figura de un gran simbolismo, y por ello pues esta situación de que sea Shimon Peres, pues que supone un broche de oro para Peres a su larga trayectoria al servicio de Israel, y ha ocupado muchísimos puestos y parece como un reconocimiento. Él se presentaba por Kadima, Ehud Olmert había demostrado su apoyo incondicional a Shimon Peres. Por cierto, que quien felicitó personalmente a Shimon Peres, que le llamó por teléfono, fue el rey de España, don Juan Carlos, y le llamó, y bueno, parece ser que una amistad los debe de unir. Bueno, seguimos. No nos quedamos con este designio. Hay otra persona que ha sido designada, es el ex primer ministro Ehud Barak, que ganó las elecciones a la presidencia del Partido Laborista israelí, por lo tanto será el próximo ministro de Defensa. Como les decíamos antes, son viejas caras, pero que vienen a ocupar nuevos puestos. Y seguimos, ahora tenemos que echar un vistazo a la situación también muy delicada, muy peligrosa en Líbano, pero atentos que el principio de la noticia puede ser un poco rocambolesca. Fuentes de Hezbollah aseguraron ayer a la agencia EFE que sus hombres se encuentran en estado de alerta para prevenir ataques contra la fuerza interina de la ONU en Líbano tras las amenazas de Fatah al-Islam y Al-Qaeda contra esta institución. Las fuentes, que subrayaron que serían los primeros perjudicados en caso de un ataque, señalaron, sin embargo, que existen divergencias con la organización internacional, ya que según Hezbollah, que no dio más detalles, algunos oficiales no actúan de modo limpio. Miembros de Fatah al-Islam, supuestamente vinculado a Al-Qaeda, que se enfrentan con el ejército libanés desde el 20 de mayo en el campamento palestino de Nahar al-Bared, habían confesado que uno de los principales objetivos de este grupo era atacar la FINUL. Es curioso porque la FINUL está ahí precisamente para evitar que Hezbollah se rearme y que Hezbollah lance otra vez sus katyushas contra Israel, que vuelva a atacar a Israel. Sin embargo, ahora es Hezbollah quien le ofrece protección a las tropas de la FINUL. Es como el cazador cazado. Sería casi para un programa de humor si no fuera porque la situación es realmente preocupante. Una vez más, ayer desde Beirut nos llegaron la noticia de un asesinato de un parlamentario antisirio junto a su hijo y a otras 8 personas. Fue el parlamentario libanés Walid Eido, que es pertenecía al partido Saad al-Hariri, que es mayoritario en el Parlamento libanés, y bueno, pues 8 personas más aparte de su hijo. Realmente la situación es muy delicada, estaremos pendientes de lo que sucede en Líbano. Y seguimos, les hablábamos de la FINUL, que necesita protección de Hezbollah, o por lo menos así lo entiende Hezbollah. Hablamos de otras tropas internacionales que son esperadas como agua de mayo. En este caso nos vamos a Darfur. Tras 2 días de intensas discusiones entre el gobierno de Sudán, una delegación de Naciones Unidas y otra de la Unión Africana, el Ejecutivo de Jartum aceptó el envío de una fuerza conjunta de paz de las 2 organizaciones negociadoras a la región de Darfur. Según el máximo responsable de paz y seguridad de la Unión Africana, este contingente estará formado por entre 17.000 y 19.000 soldados de la ONU y de la Unión Africana, aunque sin especificar cuál de las 2 se hará cargo del mando del contingente, pues Khartoum ha insistido en que sea bajo el paraguas de los africanos. Los 7.000 soldados de la Unión Africana destacados en la actualidad no han sido capaces de detener un conflicto en la región occidental de Sudán que se ha prolongado durante 4 años y que ha causado más de 200.000 muertos y 2,5 millones de refugiados. Bueno, parece que han llegado a este acuerdo. La Unión Africana y la ONU y las autoridades sudanesas llevaban 2 días discutiendo el envío de las fuerzas de paz, y este despliegue en Darfur marcaría la fase final de las 3 previstas por Naciones Unidas para reforzar
esta pobremente equipada e infradotada fuerza pacificadora de la Unión Africana. El presidente sudanés, Omar al-Bashir, había aceptado en noviembre el plan, sin embargo, bloqueó las 2 primeras fases y posteriormente cambió de opinión, rechazó el despliegue de las tropas de la ONU, y el ministro francés de Exteriores, el nuevo ministro Bernard Kouchner, que ha venido a ocuparse de todos los conflictos internacionales, explicó el lunes que al-Bashir había aceptado la propuesta de una fuerza híbrida, dijo, pero que quería que todas las tropas procedieran de África. En fin, veremos también si sirve para algo o si al final son los Janjaweed quienes tienen que proteger a las tropas de la Unión Africana ahí. Seguimos, nos vamos a hablarles de un nazi que pasea libremente ante la indignación de los judíos, y no solo de los judíos, sino de descendientes de sus víctimas, por las calles de Roma. El presidente de la comunidad judía romana, Leone Passerman, calificó ayer de indecente la decisión de un juez que firmó el permiso de liberación del excriminal de guerra nazi Erich Priebke. El exoficial nazi, condenado a cadena perpetua por el asesinato de 335 italianos en las fosas ardeatinas en marzo de 1944 y a quien se le concedió el arresto domiciliario por su edad, consiguió el permiso de la Oficina Militar de Vigilancia para salir de su casa. Tras ser arrestado en 1994 en Argentina, al año siguiente fue extraditado a Italia, donde fue procesado como uno de los autores de la masacre ocurrida a las afueras de Roma. La masacre, las fosas ardeatinas, fue una represalia de los nazis por un atentado de la resistencia, y mataron, pues como les decíamos, a 335 personas, y el responsable, Priebke, pues ahora parece ser que puede salir. Según dijo el alcalde de la capital italiana, Veltroni, cuando se enteró de la liberación de Priebke, dijo que su solidaridad va a todas las víctimas de la barbarie nazi fascista, a sus familiares y a la comunidad judía. Lo soltaron por motivos de trabajo y para que todos los días, libre en su persona, pueda trasladarse a la oficina de su abogado en el centro de Roma. Un paseíto hasta el abogado no le va a venir mal. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar un poquito de cultura. Jorge, ¿cómo estás? Creo que tenemos a Bob Dylan en sus mejores momentos. Bueno, sí, está en el mismo momento de siempre. Lo que pasa es que ahora va a estar un poco mejor porque ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Se lo han concedido hoy a Bob Dylan, reconociéndolo. Bueno, es como alguien hizo una broma al respecto, diciendo lo peor que le pueden decir a una persona, que es una leyenda viva, porque es como condenarlo. Pues bueno, una carrera de 45 años, empezada en el año 61. Vamos a decir que Bob Dylan se llama, algo que seguramente todo el mundo sabe, Robert Allen Zimmerman. Yo creo que es la persona que se conoce más su nombre verdadero de los que usan seudónimo. Su padre era judío, su madre no. Sin embargo, y a pesar de esto, nunca ha tenido ninguna canción, ningún rastro de ese judaísmo. Más bien ha tirado por el lado del neocristianismo iluminado. ¿Él no tocó para el Papa una vez? Toca mucho para el Papa. Mucho, yo toca mucho para lo que pasa que, claro, con el otro Papa había más música en el Vaticano que con Benedicto XVI, es este. Y sí, que ha tocado, pero que digo que es mucho más reconocible por sus vestimentas tipo Elvis contemporáneo, que por nada que tenga que ver con el judaísmo. Sin embargo, bueno, pues viene de una familia judía, nació en el 41, en el 61 se trasladó al Greenwich Village. A pesar de haber nacido en Minnesota, pues se puede decir de que su carrera empezó allí en Nueva York, donde conoció a Woody Guthrie, que es uno de los padres de la canción protesta norteamericana, y a partir de entonces, y especialmente en el inicio de los 60, pues en el 63 sacó aquel disco de Free Willing con el The Blowing in the Wind. The friend is blowing in the wind. Y el año siguiente, sigue. Times are changing. Los tiempos están cambiando. Prefiero esta parte del informativo, Sí. Bueno, ha sacado muchísimos discos desde entonces. No sé si en algún sitio estarán resumidos todos, porque dicen que este mismo año edita el disco número 38 de su carrera, pero como siempre sabemos, las compañías discográficas, especialmente en los países que no son de origen, sacan ediciones y reediciones que son
el mismo disco con distinta portada, o sea que posiblemente aquí en España se hace un disco 58. Remasterizado, ¿eh? Remasterizado. Pone arriba siempre esos Bueno, juegos. pues nada, nuestros saludos a Bob Dylan y que siga vivo, aunque al príncipe menos. de Asturias Y también. bueno, ya que es una leyenda, por lo menos que siga vivo, ¿no? Bueno, sí. Más cosas. Bueno, aquí alguien que para el cual el arte es algo bastante distinto. Hablamos de un pintor austríaco llamado Ernst Fuchs, que tiene 77 años y que en el Museo de la Catedral de Viena presenta desde mañana y hasta el 3 de noviembre una exposición que se llama El amor, la muerte y el diablo. Fuchs es de origen judío, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues a los 12 años se hizo bautizar. Su padre... ¿Cómo estamos hoy con nuestros personajes? Bueno, su padre fue de estos judíos que huyeron a Shanghái. Su abuelo emigró a Estados Unidos y el resto de la familia perecieron en el Holocausto. Y bueno, esta persona que es un cristiano modelo, tal como él se confiesa, pues ha hecho muchas obras de un estilo bastante revolucionario y se considera a sí mismo el último homo universalis en el sentido renacentista. Por ejemplo, en la exposición presenta unos cantos religiosos entonados por él mismo y otros diseños artísticos de porcelanas y alfombras que acompañan la exposición. Así que bueno, los que estén por Viena, aparte de comerse salchichas, pues que vayan a visitar y conocer un poco del arte de Ernst Fuchs. Muy bien. Y pasamos a Jerusalén, pero no vamos a hablar ni de tensiones políticas, Eso ya me lo dejas a mí. Eso te lo dejo a ti, pero mira por dónde asoma siempre el alma judía. Mira, hasta el año 94 vivió en Israel un señor muy sabio llamado Yeshayahu Leibovich. Era un profesor que aquí no lo dice en la nota, no he encontrado, pero creo que tenía como 18 doctorados, algo así. Era profesor de química, de fisiología, de historia y de filosofía de la ciencia. O sea, son cosas que uno no dentro suele... de lo normal. Dentro de lo normal. Era, nacido en Riga, era una lumbrera, pero una lumbrera que molestaba, que cegaba a la mayoría de los israelíes, porque él desde el siguiente momento de la ocupación del año 67 empezó a decir de que si los judíos no devolvían, pues empezaba a comparar a los soldados de Tzahal con los nazis. Y él fue el primero que empezó a hacerlo. Y se atrevía a decirlo en voz alta y a la gente le molestaba. También se metía incluso con los propios religiosos diciendo que habían convertido el Muro de los Lamentos en una discoteca, que todo el mundo ahí se bailoteaba al lado de las piedras. Y él era el máximo defensor del laicismo del gobierno en Israel, que decía que los religiosos no tenían que mezclarse con la política y que no había que mezclarlo, y que ese había sido el error de Israel, y que culpaba a Ben Gurión de haber actuado de mala fe cuando les dijo a los religiosos: si queréis algo, pues organizaros como partido político y obtendréis lo que queréis. Dijo, de esa manera él desacralizó lo más sagrado del judaísmo y lo convirtió en moneda de cambio. Bueno, esta es la figura de Yeshayahu Leibovich, que seguramente dentro de poco ampliaremos en Revistas en la Red. Bueno, ya es la tercera vez que él se eleva al Ayuntamiento de Jerusalén la petición para nombrar una calle con su nombre. ¿Quiere autonombrarse? No, ha muerto en el 94, que quieren ponerle el nombre a una calle, y ya la tercera vez que le dicen que no. El primero que lo propuso fue todavía Ehud Olmert cuando era alcalde de... ¿Sí? ¿Propuso una calle con su nombre? Pero bueno, no, la gente no, hay mucha gente que se opone. No le tiren mucho cariño, no me extraña. Pues lo dejamos aquí, si te parece. Sí. Porque se nos va el tiempo, te agradezco mucho, pues Jorge. Si no, nadie nos va a poner una calle a nosotros. No, seguro, mejor. Nos encontramos mañana, muchas gracias. Me vengo ahora al rincón. Dieguit, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tenemos hoy en las noticias, en tu rincón? Tenemos una nueva línea de vuelos directos a Kazajstán. El creciente desarrollo económico de Kazajstán, sus modernas infraestructuras, su avanzado sistema financiero y bancario hacen a este país un destino muy apetecible como punto de destino de inversores e innovaciones, según han manifestado oficiales de su embajada.
De acuerdo con la embajada, el número de ciudadanos de Kazajstán que visita Israel cada año por motivos comerciales o vacaciones va en aumento. La compañía aérea de ese país es la Airline Saikat privada. Inicialmente el vuelo de 5 horas de duración funcionará una vez a la semana, cada jueves empezando el próximo 28 de junio, y para el invierno próximo se proyectan 2 vuelos por semana. Hasta ahora, la ausencia de línea aérea directa entre los dos países ha entorpecido el flujo comercial normal y los lazos económicos, así como el intercambio turístico, dijeron gentes de la embajada de Kazajstán. Los vuelos se realizarán al aeropuerto de Ben Gurion de Tel Aviv, desde la capital kazajstaní a Almatay. Bueno, pues para el que quiera irse a Kazajstán, está de enhorabuena. Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.